vacía no va mal. Yo pensaba que iba a ir más... A ver, de momento yo creo que tenemos nosotros más miedo que las capacidades de la furgo. Esto baja mucho. Va muy rápido esta furgo. Hoy nos vamos al ADN Overland Fest, un festival donde van a haber expositores de muchas marcas Overland y ponencias muy chulas de viajeros aventureros de los de verdad. O sea que yo creo que vamos a aprender un montón. Pero estamos aquí también porque va a haber una sorpresa muy especial, sorpresa también para nosotros. Como ya sabéis, nuestra furgo pues nos la robaron, ya estuvo 3 semanas en el taller de Mercedes. Tinc la meva furgoneta ja, que en principi m'havia de trucar ahir a veure si la tenim arreglada ja o si queda por... Después de 3 semanas vamos a buscar la furgo a la Mercedes. 3 semanas, que se dice pronto. Justo el día que nos la robaron era el día que iba a comenzar todo el proceso de camperización ya como en serio. Volvemos a la casilla de salida y esperamos ya, hoy estamos a viernes, pues esperamos que el lunes podamos ya comenzar otra vez todo el proceso. Venga, sale. Y eso ha provocado que esta semana sí que se le hayamos podido llevar nuestra furgoneta a Autogama, a Julio, para que nos comenzara ya a montar cositas en la furgo y comenzar la camperización. Y casualidad de la vida, esta semana es el ADN Overland Fest y va a llevar nuestra furgoneta a estos expositores con una sorpresa muy guay que yo creo que os va a encantar, y es que va a mostrar qué le ha montado a la furgo. Súper alta, está súper alta. ¡Guau! ¡Qué tocho! Bueno, después del ADN Overland, que estuvo muy chulo, lo que pasa que llovió muchísimo, Julio de Autogama se quedó la furgo algunos días más. Hoy es el día ya que por fin la vamos a ir a recoger, vamos a probarla. Hoy vienen emociones fuertes, Pues estoy aquí con el que sabe realmente, con el que nos ha montado las suspensiones, que es Julio. Julio, ¿qué nos has montado en la furgo? Bueno, pues aquí hemos montado una suspensión Profender, la Extreme, para la Mercedes, ¿vale? Con esta suspensión que ganamos, delante lleva suspensión roscada con muelle incorporado, y entonces estamos ganando más 5, más 6 centímetros, ¿vale? Y detrás llevamos suspensión también más 5 con bombona separada, ¿vale? Son 6 centímetros más de altura, que con eso si hacemos caminos pues es un mundo más. Aquí cuando le pongamos ruedas también ganaremos 2 o 3 centímetros más. A ver cómo nos queda, porque bonita queda, O sea que... No, quedará estupendo, seguro. Y a ver, ¿esto nos va a dar más aptitudes 4x4 con la furgo o qué? Bueno, aptitudes en sí no, porque no es tracción 4, ¿vale? No es la 4x4, pero sí que es verdad que si te metes en un camino, pues es lo que comentamos, 5 centímetros de altura en un camino es un mundo. Entonces es coger una piedra o no cogerla, pasar o no pasar. Entonces si pasáis un camino o algo, siempre ganarás mucho con esa altura. Aptitudes de 4x4, algo has ganado. Algo has ganado en altura, sí, para en tracción no. Eso, bueno, pero tracción trasera no está mal, ¿no? Bueno, mejor que delantera. No, bueno, depende, de la delantera depende en qué momento es mejor. La trasera a veces en estos vehículos, bueno, aquí como cuando la campericéis pesará de atrás, entonces irá muy bien, pero cuando la llevas vacías y cuando van vacías a veces la trasera culea mucho. Y bueno, como la vamos a llevar a tope de exactamente, cosas, pues entonces irá correcto. Además, otras cosas que nos ha hecho Julio son la descarbonización. ¿En qué consiste un poco así? Para la gente que no sabe muy bien del tema, cuéntanos un poquillo en qué consiste. Bueno, la descarbonización consiste en una máquina que va con hidrógeno y lo que hace es limpiar todo el sistema de admisión, y con eso ganamos que el motor respire más. Y entonces siempre se gana mucho, sobre todo un motor cuando tiene 100 y pico mil kilómetros, va muy bien. Previene futuras averías. Vacía no va mal. No va mal, la suspensión. Yo pensaba que iba a ir más... No, va bien.
Bueno, yo ya he probado la furgo, le toca al Fabi probarla. Se la voy a dejar, te la he sacado ya del parking. Y vamos a ver este señor si nota alguna diferencia. ¿Tú crees que la vas a notar? Yo ya de entrada noto que la altura aquí ya... Cuesta subirse ahora, ¿eh? Y ahora ya no es tan fácil, ¿eh? O sea, antes era como muy cómodo subirse, ahora ya hay que subir un poquito, hacer un poco de gimnasia. Voy a ver qué tal, porque a mí solo me ha llevado Julio, que bueno, yo casi me da un ataque del susto, porque él nos llevó a probarla bien. Natalia se la trajo de vuelta, pero yo me he quedado sin catarla, así que hoy ya hemos venido a hacer la prueba oficial y a ver cuáles son las sensaciones. Vamos a darle a caña. Nos vamos a ir ahora a una pista, a darnos una vueltecita, a ver las suspensiones qué tal son, aunque ahora es verdad que van a estar un poco duras, ya nos dijeron que van a estar más duras porque esperan recibir ese peso y todavía no lo tienen. Pero bueno, más que nada a ver qué sensación nos da la furgo y cómo se mueven. A ver qué nos encontramos, porque la pista es un poco sorpresa, porque nadie dice cómo puedes meter un vehículo de 7 metros en un tipo de pista o no. A ver qué hacemos. Y si estás en plena planificación de tus vacaciones, debes saber que acabamos de lanzar la guía para viajar en camper por Europa y Turquía. En ella tienes toda la información imprescindible para viajar sin complicaciones. Encontrarás la documentación necesaria para cruzar fronteras, peculiaridades por países, dudas comunes e incluso algunas que nunca te habías planteado. En el comentario fijado te dejamos el enlace para que le eches un ojo. A ver, de momento yo creo que tenemos nosotros más miedo que las capacidades de la furgo. Porque aquí como la furgo es tan grande y hay muchos árboles y eso, la pista está bastante bien, ¿eh? Pero bueno, de momento eso vamos con mucho cuidado porque tenemos experiencia cero, pero las suspensiones yo creo que están, joder, responden súper bien. Y la furgo en primera sube muy despacito, o sea que se puede jugar un montón. Hay una curva de 180 grados en subida que voy a bajarme a mirar porque no me fío mucho. Bueno, de momento yo lo he visto bien. La primera curva, las otras ya no he llegado porque hay un trozo. La pista va bastante bien. Espero que no me encuentre nadie de cara, porque si no, lo haríamos bien. Esta pista es bastante fácil, es lo que ponían, ¿eh? O sea, nosotros hemos mirado en Wikiloc y la verdad es que me ponía que era fácil y para hacer en sub, con lo cual estamos iniciándonos, que yo creo que es lo importante, primero adaptarse al tamaño del vehículo que llevamos, que es tela, y luego a ver cómo se controla, cómo se mueve, porque es que no puedes empezar ya yéndote al lío. De momento con calma, pero ya me va muy bien porque así tomas medidas, ves dónde están las ramas, a qué nivel te tocan, la furgo, y cómo se va moviendo. Estoy mirando ahora porque yo no sé si vamos a seguir para adelante, Natalia, o qué. Porque creo que ahora se complica, que hay mucha bajada. Y no tengo red. A lo mejor damos la vuelta a ella. Yo me quedaba aquí a dormir. Aparcaba por aquí Está a súper bien. la pista. Está súper bien. Pero no se puede, que es zona así. No sé si es parque, no está protegida, pero no se puede. Que nada, estamos mirando mapas y no sé, quizá damos la vuelta, veamos ya bastante trozo. La idea no era hacerla entera. Bueno, y una cosa que creo que no nos hemos contado es que una de las cosas que ha puesto Julio es la cámara trasera para poder ver cuando aparcamos, porque es que son 7 metros
con 12 porque tiene un escalón la furgo. Entonces le hemos puesto la cámara. Y una cosa que no contábamos era que al poner las suspensiones hay que ponerle como unos separadores a las ruedas, ¿no? ¿Se llama? Sí. Y los de delante, como ha cambiado el tornillo, pues no podemos poner los tapacubos. Entonces, contábamos con el cambio de rueda, pero no contábamos con cambio de llantas ni cosas de estas. Así que nada, eso vamos a hacer. Porque tema llantas, como son de aluminio, pues quizá se rompen, ¿no? Y son muy bonitas, pero se pueden romper. Y esto es indestructible, entonces, bueno, no sé, algo hay que hacer con eso. Ya estamos pensando de pintarlas y ahora sí o sí hay que hacer algo. Bueno, Fabi dice que continuamos, porque hay un paso de río o algo así. No, ¿Qué? hay como un paso de río y quiere pasarlo. Lo que hay una carretera un poco más allá. La ruta que estamos haciendo ahora, hoy, en el fondo es una ruta de 40 y pico kilómetros. Nosotros no vamos a hacer entera ni por asomo. Pero hay una conexión con una carretera un poco más adelante, como unos 3 kilómetros. Entonces quiero probar a ver si podemos llegar ahí en lugar de tener que dar la vuelta, que me emociona un poco, vamos, guay, ¿no? Hacer la ruta hacia adelante. Bueno, éramos ilusos, pensando que iba a haber río aquí, bueno, sobre todo con la sequía que hay. Y nada, creo que la experiencia ha sido muy buena. Ahora Fabi que nos dé impresiones, a ver. Pues las suspensiones, vamos, además de la altura que hemos ganado, yo creo que el manejo que tiene la furgoneta ahora, o sea, es que pasan los baches como te enteras. Una pasada. Sobre todo la altura, o sea, el ganar altura, yo con la otra siempre iba sufriendo por caminitos así, por pistas, porque al final es un poco eso, ganar altura para poder hacer pistas y llegar a sitios un poco más lejos y eso. Y con esta, o sea, yo iba todo el rato mirando y no, y pasa de sobras con lo larga que es. Y una cosa es que nosotros en la otra, no es que fuese... O sea, el problema de la altura es que la furgo estaba hundida como la gran mayoría de furgonetas que están camperizadas, que cuando llevan un año o ya un tiempo de tanto peso, la furgoneta se hunde y yo recomiendo que le pongas una ballesta de más o algo, como mínimo, porque si no vas con la suspensión tocando el tope, que eso no es para nada. Se está poniendo un poco serio, ya la cosa. Una ferramada, porque está frenando y la rueda salta. Qué loco. Bueno, ahora aquí ya mejora. Creo que ya queda poco para la carretera. A ver, que ahora la voy a probar yo. A ver si Fabi me deja. Venga, Yo sal. te dejo. Vamos a ver esto, mamá. Que yo me tengo que acercar un montón porque no llego. Fabi es muy largo. Es que yo no llego ni al cinturón. Es que la gente no sabe lo alto que es Fabi, Fabi es muy alto. 1,84 m. No es que yo sea pequeña. Venga, va, que salimos. Espera que me estoy peinando. Acuérdate que las ruedas que se mueven son las de atrás. Es tracción Eran trasera. las 4, ¿no? Bueno, de momento unas 4x4. ¿Cómo se embala esto, Hay que vigilar las ramas. Porque es súper alta. Y hay que ir vigilando. Ahora no veo, claro, si hay sol, ¿cómo las veía las ramas? Ah, amigo. Qué chulo, yo me quiero ir ya, con la furgo, que me pongan los muebles, se los carguen todo. Solo falta que aquí, en lugar de haber esto, haya una casa. Ay, pero por aquí es muy fácil, la pista. Esto baja mucho. Ay, qué miedo. Natalia se nos está envalentonando. Sí, no, que no te da. ¡Uh! Va muy rápido esta furgo. Bueno, ya hemos llegado al casi asfalto, ¿no? Ahí, Natalia. Ah, mira, ya veo un cartel, o sea que ya hemos llegado a la carretera, hemos llegado a nuestro destino final. ¿Experiencia qué tal, Natalia?
Yo me quiero ir ya. Necesito que la furgo esté ya camperizada. Charlie, date prisa, porque no vamos a aguantar mucho más. Pues ya lo último que vamos a hacer hoy es conectarle este juguetito que nos hemos traído, que es un OBD2, que lo vamos a conectar porque en la furgo hay muchas cosas que no nos dice. No da casi información, ya lo habéis visto en el ordenador de a bordo, ni los kilómetros que le quedan de autonomía, ni cuál es el consumo, ni todas esas cosas que tanto nos gusta saber, a mí un montón. Así que lo voy a conectar, a ver. Esto aquí. Vale. Voy a encender la furgo. Ahora tengo un problema porque tengo que pisar el embrague. Importante quitar primero la marcha para no salir volando. Yo uso esta aplicación que tiene versión gratis, esta es de pago, me costó muy poco, la verdad es que hace ya tiempo que la tengo, entonces aquí te permite saber más cosas. Ya veis que por ejemplo aquí nos dice las revoluciones, voy a ver si es verdad. Vale, veis que ya está midiendo. Y aquí tiene toda una serie de cosas. ¿Ves? Mira, ahora nos diría cuál es el consumo medio. Bueno, de momento prácticamente no ha medido nada. Esto es del anterior coche que medí. Entonces le faltaría movernos. Pero bueno, ya está empezando a medir cositas. Vale, todo esto se puede configurar. Aquí, por ejemplo, nos dice la temperatura que tiene el motor, que ahora son 86 grados. Nos dice, pues, bueno, la presión creo que hay en el motor, la velocidad, las revoluciones. Todo esto se puede configurar. Creo que aquí es la aceleración que tiene. Bueno, aquí si está inclinada o no, y la media de consumo, y la inmediata y la media, y los kilómetros que podría hacer, eso es, y los kilómetros de autonomía, que bueno, ahora mismo no sabe nada porque no nos hemos movido. Y una cosa súper interesante que tiene es que aquí le puedo hacer un chequeo de si tiene errores o no. Esto tarda un rato, tarda como unos 5 o 10 minutos, y te comprueba si hay algún sensor o algo que esté dando error en el vehículo, con lo cual para hacer una diagnosis previa está muy bien. Ya cerramos la furgo porque los siguientes pasos serán pintarla y camperizarla. Por fin. No sabemos en qué orden, bueno, seguramente vaya primero al camperizador, luego al pintor, no sabemos bien porque se ha desbarajustado todo con el tema del robo, pero bueno, sea como fuere, la furgo va avanzando en fases y esta ya la podemos dar por concluida.